Para esta parte, como nosotros todavía estamos haciendo un modelamiento, todavía no es base de datos. ¿Cuándo va a ser base de datos? Por ejemplo, cuando esté implementado acá, ¿cierto? Ya esté en forma tangible y pueda mandar registros, insertar cosas. DB Designer va a ser el software que nos va a permitir a nosotros diseñar, ¿cierto? Para nosotros un modelo, o llevar un modelo relacional. En este caso lo vamos a implementar en MySQL. Esto podría haber sido también en SQL Server, ¿cierto? DB Designer nunca lo han usado, ¿cierto? No. Nunca lo han usado. Es un programa open source, está tanto para Linux, para Windows, y me permite hacer lo siguiente: generar el diseño de la base de datos, como lo estamos haciendo nosotros, ¿ya? Y sacar el código de creación, el código SQL de creación de la base de datos y llevarlo a un motor de base de datos y importarlo. Entonces, en 2 pasos finales podríamos tener ya la base de datos lista. La otra ventaja que tiene el trabajar con DB Designer es que puede trabajar con otros tipos de motor de base de datos. O sea, puedo llevarlo, migrarlo a otras tecnologías, como hablamos, Oracle, SQL Server u otro. Pero nunca va a reemplazar el diseñar la base de datos por un humano. Eso nunca se va a reemplazar. Siempre que este software me permite organizar mejor el modelo, pero nunca va a decirme si está bien o está mal, ¿cierto? Porque si yo les presento un problema en la siguiente evaluación y les digo, este caso hay que resolverlo, a lo mejor un compañero resuelve el problema con 8 tablas y otro lo resuelve con 9 tablas, ¿cierto? Pero ¿cómo va a estar bien el problema? Si están presentados o analizados todos los campos y las redundancias, la integridad referencial y todas las normas están bien, estaría bien el modelo de base de datos a pesar que tiene más tablas que otras, ¿sí? ¿Cómo estaría malo? Cuando no cumple los requisitos ni tampoco está resolviendo un problema. Por lo tanto, el programa, el software como DB Designer no entiende eso. No hay una inteligencia artificial acá de por medio, ¿ya? Él permite diseñar algo que un humano lo hizo. Simplemente me está permitiendo organizar esto, ¿ya? Y exportarlo a algún lenguaje. Así que siempre el factor humano en el diseño de la base de datos va a estar presente. Siempre va a pasar por eso. Los distintos gestores permiten usar distintos lenguajes en lo que se puede uno solo. Es que hay pequeñas variaciones después. Esas pequeñas variaciones, ¿cierto?, son las que cambian entre trabajar con los DDL y los DML, los que hablábamos al principio, lenguajes de modelamiento y lenguajes de manipulación o creación. Y también lo mismo para saber si este motor de base de datos va a ser relacional o en estado objeto. Siempre un motor de base de datos en estado objeto hace más cosas. Permite hacer procedimientos almacenados, trigger, ¿cierto?, y otras cosas más avanzadas. Y un modelo, un gestor de base de datos relacional no lo hace. Simplemente se preocupa de las consultas. Eso es lo que cambia. Pero lo básico es siempre igual. El select, el from, el where, el insert, eso no cambia. No cambia ningún. Incluso hay casi 30 o 40 años que el lenguaje se está trabajando de la misma forma. Hoy día hay versiones de SQL, ha ido cambiando con el tiempo. Estamos en la SQL versión 4. En los años 80 la SQL versión 2. Se han ido haciendo cambios o agregando un comando nuevo como base. Pero eso en realidad no ha cambiado la estructura completa del lenguaje. Ya, ¿cómo hacemos esto? Entonces queremos llevar el modelo que hicimos recién en pizarra a un programa. Lo primero que haga usted, guarde el proyecto, ¿cierto? Salve este proyecto que está haciendo, en el caso que lo quiera seguir editando. ¿Ya? Yo lo voy a colocar como taller 1 para guardar el proyecto y seguir trabajándolo. Y lo primero que va a hacer es llevar la entidad de tabla. En la izquierda hay una pestaña, ¿cierto?, en la barra de herramientas donde están las tablas, New Table. Y usted la arrastra al escenario. ¿Cuántas tablas tiene nuestro problema? 4, ¿cierto? Arrastre las 4 tablas de forma inmediata. Arrastramos entonces las 4 tablas. Ahí las vamos a organizar, ¿cierto?, para resolver nuestra problemática. 4 tablas. Siempre vaya guardando su proyecto. Entonces ahora, lo que tenemos que hacer con las tablas es empezar a crear la maestra primero, ¿cierto? La tabla maestra, la que no tiene dependencia. Para nosotros era la tabla regiones, ¿se acuerdan? Regiones. Entonces, botón derecho sobre la tabla, editar objeto, ¿cierto? Editar objeto. Y le va a aparecer, ¿cierto?, la edición completa de la tabla. Lo primero que le voy a dar arriba donde dice table name es el nombre, regiones. Todo siempre con minúscula. Regiones.
regiones. Ya. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Tabla de regiones. Y empezamos a llenar los campos. El primer campo se va a llamar reg código, ¿se acuerdan? Va a tener dos campos esta tabla, reg código y reg nombre. Y me sugiere que reg código inmediatamente sea primary key, porque agrega la llave. ¿Sí? Me agrega la llave. Ah, sí. ¿Cierto? Yo la podría borrar la llave, la pincho y... ¿cierto? Y se elimina de ella clave principal. Pero también le hago doble clic y se vuelve a ser primary key. Entiende que siempre el primer campo va a ser la llave principal de una tabla, ¿cierto? Por eso me lo declaro, me lo sugiere. Y este campo va a ser de tipo integer, ¿cierto? Incluso si yo pincho, aparecen los distintos tipos de campos que podrían ser. Hay muchos más, ¿cierto? El blob, el boolean, por ahí el char, lo que comentamos un rato atrás, parchar y otro. En este caso lo vamos a dejar como integer. No importa que sea integer y que no tenga extensión. Pero podríamos definir el largo, ¿cierto? ¿Cómo se define el largo? Paréntesis y el número. Por ejemplo, paréntesis 2. Por lo tanto, permitiría hasta la región número 99. ¿Ya? Si yo no declaro el integer, va a quedar hasta infinito, ¿cierto? No hay límite. Los dos campos que están al lado dicen NN. El NN o el check que está en el NN significa no null. Nosotros debemos entender que un campo que es primary key no puede quedar vacío. Entonces, por lo tanto, nos dice no null. Ya por defecto hay que llenar ese registro cuando nosotros trabajemos con datos reales. Siguiente campo se va a llamar regnom. ¿Sí? ¿No le declaramos largo entonces? No, lo vamos a dejar así. En el varchar sí lo vamos a hacer para que comparemos. Ya, regnombre, segundo campo. ¿Ya? Regnombre. Nombre para nosotros sí va a ser varchar. ¿Ya? Entonces elijo el campo varchar. Y hay distintos varchar sugeridos. Hay un varchar que dice varchar 20, varchar 255, varchar 45 y varchar sin nada, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo elijo varchar 45 y en realidad lo que quiero es que tenga 30 caracteres largo ese campo, lo cambio a varchar 30, ¿cierto? Hay sugerencias de varchar. Varchar 30, por lo tanto, 30 caracteres va a soportar. ¿30 caracteres será lo suficiente para el nombre de una región en Chile? ¿Cuál es la región con el nombre más largo? Sí. Hay unos que son... Es poco, yo encuentro que es poco 30 caracteres. Los nombres de las regiones. Esa región del Biobío. Región del Biobío. ¿Cuántos caracteres tiene? Pero, por ejemplo, Séptima región del general Carlos Ibáñez del Campo. Entonces ya no me sirven 30 caracteres. El nombre, más que nada. Lo declaro 50 caracteres. ¿Ya? Bastante extenso, ¿cierto? Y eso es lo que pasó cuando yo les comenté que los principios de los primeros modelos relacionales que se hicieron en Chile, sobre todo el de registro civil, en los nombres y el apellido no se consideró el largo de los campos. Nombre le dejaron un campo extenso y apellido uno también, pero no el segundo nombre y el segundo apellido. Cuando uno genera un documento de registro civil, siempre el segundo nombre y el segundo apellido aparecen cortados, ¿cierto? Ah, sí. Ah, sí. Porque los campos fueron demasiado cortos, dejaron como 10 caracteres. Ah, bueno. Ahí estamos. Sí. ¿Y qué pasó? Esa base de datos empezó a trabajar, se llenaron de registro y ahora no se puede modificar. ¿Cuándo el momento que nosotros podemos cambiar los campos? Es ahora, ¿cierto? Ah, ¿sabes qué? Necesito que tenga 50, largo 50, ahora lo hago. No cuando esto tenga datos. Una vez que tenga datos, no se puede corregir. ¿Qué procedimiento se hace? Eliminar los registros de la tabla, vaciarla, truncate, y ahí cambiar el campo y luego llenarla nuevamente. Eso implica que la base de datos no se puede usar en ese tiempo. Imagínense la base de datos del registro civil. No se puede. Está constantemente Pero usado. ahí se podría hacer, por darle un ejemplo en ese caso. Crear tablas nuevas y después migrar la base de datos A ver, con los datos que dentro de cada tabla. ¿cuándo se trató de hacer eso en Chile? Hace un tiempo atrás, ¿cierto? Y hubo un problema de redundancia de datos. ¿Con qué se tapó? Con una huelga del registro civil. ¿Se acuerdan que el año pasado, antes pasado, una huelga de varios días del registro civil? Sí, cuando Donde se estaban atendiendo en la calle. Técnicamente lo que pasó, para que sepan, lo que pasó fue una reestructuración que se hizo en los sistemas informáticos del registro civil, Ah, sí, donde, sí. un director salía y había otro entrante. Entonces, para terminar el mandato de un director tenía que dejar el sistema implementado. ¿Qué es lo que se hizo? No funcionó esta duplicidad, porque estaban haciendo una migración de sistemas. ¿Qué se hizo para tapar esto?
La huelga. una huelga, un paro. Los huelguistas estaban siendo pagados con un bono para generar una huelga. Y eso fuera una cortina de humo para el problema de trasfondo que había en sistemas de informática. ¿Del país? Sí. No me digas. Ya, eso fue lo que pasó. No ¿Ya? le digo Cuando entonces. tú hacías fila ahí para los pasaportes. ¿no? Exactamente. Sí, pues. Era más fácil generar una huelga, un conflicto inventado, que poder decir frente al país que había problemas de datos o de información en los sistemas donde se invierten millones de dólares en sistemas de gestión de bases de datos, donde hay administradores de bases de datos que ganan millones de pesos y que hicieron algo mal. Ahí es donde se hizo famosa la presidenta de la... Sí, es por eso. Ella Claro. siempre tuvo su sueldo, siempre estuvo pago, nunca estuvieron descontentos y les pagaron por fingir una huelga. ¿De dónde viene esta información? De los mismos DBA, se los comento. ¿Ya? Información privilegiada. ¿Ya? Ahí, claro ejemplo de las cosas que no pueden pasar. Entonces, regiones, tenemos red código, red nombre. Nuestra tabla estaría lista y No, le no, damos... también se acaba acá. Sí, no null, también sí, porque quiero que lleve valores, no null, y guardo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Mi primera tabla, y ahí está, regiones, ¿cierto? Profe, no lo puedo clicar. ¿Por qué no voy a clicar en el lado? Pincha arriba y pincha abajo de nuevo para que se enmarque. No, no, no. Que me dice binario, me dice. A ver, ¿en qué? No, ese no lo deja clicar, no. Déjelo así nomás, déjelo como por En defecto. blanco. ¿Sí? Y al lado. Abajo aquí, solamente lo que hay abajo, la flecha, el ok, nada más. Y red código quedó como clave principal, ¿cierto? Sí. Como primary key. Ya, vamos a la siguiente parte. A la segunda tabla. Según nuestro modelo, las regiones tenían dependencia de, ¿cierto? De provincias. Provincia. Una región tiene... a una región pertenecen muchas provincias y muchas provincias pertenecen a una región. 1N. Por lo tanto, la relación va a ser de regiones a provincias. Hago la segunda tabla. Editar objeto. Mi tabla va a ser provincias. Y va a tener dos campos. Pro código, pro nombre, ¿cierto? Campo provincia. Provincia código. Y campo provincia nombre. Inmediatamente me declara como íntegro y también como primary key, ¿cierto? Lo uso automáticamente. Y el segundo va a ser pronombre. Y las provincias lo vamos a dejar como varchar. Simulemos que va a ser un varchar tipo 50, ¿cierto? Por si hay un nombre de provincia largo. Varchar 50. Sabemos nosotros que la tabla regiones con provincias se va a relacionar, ¿cierto? Pero yo no hago el campo aquí relacionado, sino que lo voy a hacer externamente. Miren. Ahí tengo la tabla provincia, ¿cierto? Y regiones. Y sé que regiones va a provincia, 1A, N. En la misma pestaña izquierda, donde están ¿cierto? Los elementos o objetos de diseño, están las relaciones y ahí aparece la 1 a N. La primera. La primera, 1 a N. Entonces, ¿qué es lo que hago? La pincho y tomo el campo 1 al campo N. Es decir, tomo de acá y suelto al otro lado. Tomo y suelto. ¿Y qué genera la tabla provincia? Inmediatamente el foreign key, ¿cierto? Y lo declara. Incluso dice que es un FK. Y ahí está la explicación. Claro. La tabla provincia tiene su pro código y tiene su pronombre. Pero aquí agregó red código. ¿Y de dónde viene? De regiones. Y es un integer FK. Si acá era integer, acá también lo copia en forma igual. Y tengo la relación hecha. Se conserva. Entonces, Bueno, profe, ¿dónde era que ¿Dónde era, profe? se me pegó ahí justo? Allá. ¿cierto? Voy a eliminar el objeto. La primera. La- Donde tiraste la tabla abajo. Ahí está. Dice 1N. 1N. Esta relación 1N. Sí. Entonces tomo acá y suelto acá. La tercera tabla vendría siendo comuna, ¿cierto? Y comuna va a depender de quién? De provincia. Entonces genero la siguiente tabla, la edito, tabla comunas, y los campos que va a tener son com código, com nombre, ¿cierto? Siguiendo la estructura del ejercicio que estábamos preparando. Com código y com nombre. Y las comunas también le vamos a dejar como tipo varchar 50.
¿Y cómo sería la asociación entre provincia y código? Una provincia, a una provincia pertenecen muchas comunas y muchas comunas pertenecen a una provincia. Por lo tanto, la relación es de 1 a n. Busco la relación acá, 1 a n. Tomo la tabla, ¿cierto?, origen y la uno con la tabla destino y genero la relación. Entonces, en comunas sigue existiendo el código como inter, sigue existiendo el nombre de Barcha 50 y se agrega procódigo que viene de la otra tabla y va haciendo la relación. Y por último me quedaría, ¿qué tabla? Ciudades, ¿cierto? Para nuestro ejercicio. Y lo voy acomodando. Por un tema espacio lo estoy haciendo de esa forma. Entonces la última tabla sería ciudades, donde en ciudades voy a trabajar con ciud código, o ciud código en este caso, tres letras. Si hubiese una tabla igual, ciud pasaría al cuarto. Esa es la normalización. Ciud código, y se fijan que todo en minúscula. Lo otro, los nombres de los campos son en singular. Por ejemplo, código, nombre, no nombres ni códigos. ¿Por qué? Porque a la vez guardo un registro, pero en la tabla guardo muchos registros. Por eso la tabla se llama ciudades y el código se llama código y no códigos. En total en la tabla guardo muchos registros. ¿Por qué no se podría utilizar la primera mayúscula y el resto minúscula? Porque si tú lo haces con mayúscula y minúscula, cuando estés programando la consulta, para traer el campo tienes que recordarte que era con mayúscula la primera letra. Ah, Porque es case sensitive, sí. la programación SQL. Por lo tanto, si yo escribo con mayúscula y la tabla está escrita, el campo en minúscula, no es lo mismo. Organízate y estructura en todo con minúscula. Estructura todo con minúscula, eso te quita los problemas. Traten de ahorrarse problemas, ¿para qué complicarse más la vida? ¿Cierto? Sí, Si ya tienen problemas, que el campo no se llama igual, no encuentro la tabla, etc. Si un código, ¿cierto? Integer, primary key. Si un nombre, segundo campo. Si un nombre. Y si un nombre va a ser varchar también para nosotros 50. Como la primera, el modelamiento de base de datos por defecto que estamos haciendo. De un caso real. Y le modifico el valor. Pero ¿por qué a usted le sale binario ahí? O sea, binario y aquí a mí me sale un signet. Ya, la diferencia entre binario o un signet es que se refiere a que yo voy a guardar una cantidad de bits en ese campo. Y un signet es que no está declarado en largo. Que puede decir que puede ser ilimitado la cantidad de bits que voy a guardar. ¿Ya? Al igual que tampoco, igual que tampoco más Ah, y lo otro, mira, el otro detalle. Aquí arriba, donde dice tipo de tabla, dice MyISAM. No sé si alcanzan a ver. Sí. Ya, ¿cuál es la diferencia entre una tabla que sea de tipo MyISAM y otra que aparece más abajo que dice INODB? La segunda. Dice MyISAM e INODB. La diferencia está que si yo hago una tabla MyISAM y en una base de datos MyISAM, es una base de datos de modelo relacional. Si yo quiero hacer un motor de base de datos orientado a objetos, lo hago como INODB. Esa es la diferencia. Es como en qué motor lo voy a implementar después. Recuerden que DB Designer está modelando el diseño de la base de datos para después llevarlo y generar la programación para ejecutarlo en un gestor. Para nosotros en este caso va a ser todo MyISAM para el taller, ¿cierto? Y genero. Ahora me falta la última relación. Perdón, se me fue un campo de editar. Un campo. No me aparece. La chica en la tabla, grande la tabla. Vamos a modificar esto. Ciudades, su código, su nombre. ¿Es más que un campo? Sí, me falta un campo. Su código, su nombre. Perdón, es ciud. Ahí me equivoqué, lo voy a modificar. Sí. Y arriba sí.
Ahí sí. Entonces ahora sería la relación. Ahí tendríamos. La única tabla maestra que no tiene dependencia de ninguna es regiones, ¿cierto? La última relación es de 1 n también, ¿cierto? Es de 1N. Una comuna, a una comuna pertenece a muchas ciudades y muchas ciudades pertenecen a una comuna. Entonces ahí genera la última relación, en la cual me muestra que ciudades tiene su código, su nombre, y com código viene de la otra tabla, ¿cierto? Foreign key. Ahora, ya tenemos listo nuestra tabla, y lo que queremos generar ahora es el código de esto, para llevarlo a un motor de base de datos. Ahora usted, ya si no quiere hacer más cambios a este proyecto, ¿cierto? Se va a exportar, y me va a decir SQL Create Script. Vamos a crear el código, ¿ya? SQL Create Script, ¿ya? Y lo vamos a salvar en nuestro equipo local, para llevarlo ¿dónde? Después al MySQL. Y lo guardo, save script. Le doy un nombre, que tenga el nombre de la base de datos que va a tener usted. Donde dice General Settings. Lo dejo por defecto. ¿Ah? Por defecto. Ah, ya. Por defecto. Le vamos a dar un nombre a la base de datos. Este va a generar un archivo SQL. Y la base de datos nuestra se va a llamar taller 1. Por darle un nombre, ¿ya? Taller 1. Y guardo. Voy a minimizar. Y debería tener ahí en el escritorio, ¿cierto? Ahí tengo el SQL taller 1. Lo abro. Voy a abrirlo con un bloc de notas. Y fíjense lo que aparece adentro. Está todo el SQL de la creación de cada una de las tablas. Create table ciudades. Se creó con el campo de su código tipo integer, ¿cierto? Se creó con código, su nombre y primary key. Y así fue generando las claves foráneas. Fue creando la estructura de cómo debería ser esta base de datos. En código, en lenguaje SQL. Nosotros lo hicimos directo. Tiempo atrás. ¿Ya? Ahí la tienen, pues. Esto lo pueden hacer con comando, aquí lo estamos generando. Para nosotros en administración de base de datos queremos hacerlo rápido. ¿Sí? Ahora, ¿qué viene? Esto llevarlo al motor de base de datos, ¿cierto? Ya tenemos lista la base de datos. Casi, porque todavía no está en el gestor. Tenemos el código, el script de la base de datos. Entonces lo que voy a hacer ahora es, ¿cierto?, conectarme al MySQL que tengo acá y poder ver y poder llevar esa base de datos al gestor. Primero voy a ver la IP que tengo, ¿cierto? En ifconfig. Aquí damos por hecho que está levantado el servidor de base de datos, está todo listo, ¿cierto? Y me dice que mi máquina tiene la IP 192.168.200.93. Entonces, como teníamos implementado nuestro gestor de base de datos, yo en el equipo cliente voy a abrir, ¿cierto?, mediante un navegador web 192.168.200.93/php myadmin. Voy a abrir la interfaz gráfica de ese motor de base de datos. ¿Ya? Estoy trabajando desde acá en la máquina de acá. ¿Sí? Voy a entrar con alguna cuenta que hemos creado. Tenemos las cuentas creadas de las clases anteriores. Un usuario. ¿Sí? Voy a entrar al motor de base de datos. Estoy acá ya en el motor de base de datos, ¿cierto? Con la interfaz gráfica. Y lo que voy a hacer es crear la base de datos como por nombre, crearla en blanco, para poder llevar ahora esas tablas que hice a ese programa. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Entré al PHP Myadmin, ¿cierto? Sí. Lo que debo hacer ahora es crear la base de datos con el mismo nombre que creé el archivo en el equipo. Taller 1, por ejemplo. Ya. Entonces pincho base de datos y me dice crear base de datos. Y le doy el nombre. Taller 1. Igual que el archivo que hice, ¿cierto? Y crear, directo, sin cambiar nada. Crear. Y me dice acá a la izquierda que se creó ¿qué cosa? La base de datos. Ahora, ¿qué debo hacer? Ahora debo ir a importar, porque ya tengo el script, ya hice el código, miren lo que va a pasar. Voy a importar, busco
busco en mi equipo, en el equipo cliente donde tengo el DB Designer, y busco la base de datos que yo le di por nombre taller 1, que debería estar ahí, el archivo, taller1.sql, ¿cierto? Lo cargo, continuar, ¿y qué genera? Genera las tablas y el código SQL de la base de datos. Por lo tanto, ahora taller 1 está creado con las tablas ciudades, comunas, provincias y regiones preparados. Lo que no tiene son datos en las tablas, están vacías, pero sí se creó la estructura. Por lo tanto, estamos hablando que ya tenemos una base de datos. Y la creamos, la modelamos, la llamamos software y la importamos a un gestor de base de datos. Nosotros mismos lo hicimos. Ahora habría que empezar a llenar registros, ¿cierto? Obviamente esta lista está preparada para trabajar. Llenarla con datos reales. Está funcionando. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí? Lo que voy a hacer ahora, ¿cierto? Es para que salgan de duda. Voy a entrar, bueno, desde la misma máquina, desde el mismo servidor de base de datos, voy a mostrar la base de datos acá, que reconstruimos recién. Porque aquí estamos viendo la de la interfaz gráfica, ¿cierto? Vamos a hacerla por comando, vamos a mostrar acá, para ver si existe la base de datos que hicimos. Porque pueden decir, no, pues a lo mejor está creada en otro equipo, es mentira. No, veamos que en el servidor que recién montamos, que está la base de datos. ¿Cómo yo puedo entrar localmente? Estoy como usuario root en el servidor Linux, que tiene MySQL, y esto aplica para lo mismo para hacerlo en Oracle, en un SQL Server, en el mismo contexto, por consola. Y en el caso de acá, ejecuto MySQL espacio -h, luego la dirección IP de la máquina, que es la 192.168.293, que es el mismo servidor, ¿cierto? El mismo servidor de base de datos, espacio -u, ¿ya? Luego el usuario con que nos conectamos, que fue el mismo con que inicié sesión en phpMyAdmin, espacio -p. Lo voy a escribir para que lo veamos mejor. Paso. La contraseña te pide, po, con la que instalaste igual a phpMyAdmin, la misma contraseña. ¿Ya? Y el blog cambia a qué cosa, cambia a MySQL. Estoy en el motor de base de datos. Mira, voy a ver las bases de datos que tengo creadas. ¿Cuáles deberían aparecer? Las mismas que están a la izquierda, incluyendo taller 1, ¿cierto? Show database, databases, punto y coma. Hacemos la estructura. Este comando es un DDL, ¿cierto? Un comando de manipulación. ¿Y qué muestra ahí? Las tablas, incluyendo la que se llama taller 1. ¿Cierto? Voy a entrar ahora a la base de datos taller 1. ¿Cómo me cambio por comando? Estos son comandos DLL, ¿se acuerdan? DML son de consulta, DLL son de manipulación. Sería use y el nombre de la base de datos, use taller 1, y termino con qué cosa? Siempre punto y coma. ¿Cierto? Y me dice database chain, me cambié de base de datos. ¿Use entonces? Use, el comando use y luego el nombre de la base de datos. Y termina con punto y coma. Ya. Y por último, voy a ver, ¿cierto?, las tablas que tengo. Porque sé que hay tablas que construimos que están dentro de esa base de datos. El comando para ver las tablas es el comando describe. ¿Ya? Y luego el nombre de la tabla. O tables. Comando describe tables. Punto y coma. Perdón. Describe. Antes de hacer describe voy a ver las tablas que tengo. Perdón, show tables. Quiero salir de duda. Ahí está. Perdón. Show tables. Y ahí está. Ciudades, comunas, provincias, regiones. ¿Sí? Están. Ahí están las tablas. Ahora voy a ocupar el describe. El describe es para ver cuál es la estructura de la tabla. Para ver qué campos tiene. No lo registro porque todavía no podemos hacer un registro. ¿Ya? Quiero ver cómo fue hecha. Mira, describe regiones, punto y coma. ¿Y qué aparece ahí? ¿Cómo fue hecha? Res código, res nombre, parcho 50. Están ahí. Sí, la informática. Claro, la estructura de cómo se creó. Ahora, yo podría hacer un select, asterisco, from regiones y me va a volver vacío porque no tiene valores.
sería, ¿cierto? Sí. Select asterisco from tabla regiones y termino con punto y coma. ¿Sí? Un select asterisco from regiones, mostrar toda la tabla regiones. Y me muestra valor 0 porque no tengo nada. ¿Cierto? ¿Sí? Vamos a llenar un registro ahora ya en la tabla regiones, uno de ejemplo, para ver qué aparece acá. ¿Sí? Entonces, voy al lado acá, en la tabla regiones, y voy a insertar. De ahí me pregunta, res código, y el valor a insertar está al lado, y res nombre. Vamos a insertar código 7, nombre Maule. ¿Sí? Y voy a insertar otra más inmediatamente, código 8, bio bio, ¿cierto? Dos regiones de ejemplo. Bio bio. Que esto en comando sería un inserinto, ¿cierto? Voy a continuar y me muestra el código de cómo se insertaron. Ahí está, inserinto en la base de datos taller 1, la tabla de regiones, res código y los valores. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Select asterisco from regiones. ¿Qué debería mostrar? Maule. Ahí están. Maule y bio bio. Entonces hice la consulta y significa que sí llené datos reales acá y están apareciendo en el servidor de base de datos. Entonces están apareciendo. Bueno, y ahí podría ser una consulta más específica, mostrar solamente el nombre. Por ejemplo, sería un select rec nombre from regiones. Ahí ya no estoy mostrando todos los campos. Mostrar solamente el campo rec nombre, ¿cierto? Ahí, Maule bio bio. ¿Cuál fue el primero? Son regiones. ¿Regiones? ¿Cierto? Para hacer mis consultas SQL. Select rec nombre, ¿cierto? De la tabla regiones, con una condición donde, por ejemplo, rec código sea igual a 7. ¿Qué debería mostrarme? Maule. Maule, porque estoy haciendo un filtro, ¿cierto? Un where, una condición. Maule. Entonces está funcionando en la realidad. Entonces, tenemos el diseño de la base de datos, hicimos todos los pasos. Normalización, resolvimos el problema, creamos la base de datos, ¿cierto? La importamos al motor de base de datos y finalmente hicimos registro y consulta. Hicimos todo el procedimiento, todo el ciclo donde vea, ¿cierto? Todo el ciclo donde vea. Luego yo salgo con el comando exit, ¿cierto? Y salgo del gestor de base de datos. Y lo puedo trabajar remotamente acá. ¿Lo habían visto de esa forma así? No. Ahora están trabajando directamente en el servidor y también remotamente en el servidor. De las dos formas. Y esto puede ser aplicado a SQL Server también, ¿cierto? Lo mismo. Tener levantado el servidor de base de datos SQL Server, la misma base de datos, llevarla pero a otro tipo de lenguaje, importarla y hacer los procedimientos necesarios. Eso. ¿Ya? Hasta ahí lo vamos a dejar. Ya, con esto ya vamos a salvar el video y terminamos la clase de